Bueno, vamos al ejemplo 1 de ejercicio ácido-base. Y en este ejercicio nos piden calcular el pH a partir de la concentración de protones o ion hidronio más correctamente, o de ion hidroxilo. El paréntesis o los corchetes cuadrados denotan concentración, ¿ya? Y por lo tanto entonces simplemente aplicamos la fórmula que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración del ion hidronio. Recordar que cuando el valor es menor a 7, decimos que la solución es ácida. En la letra B, como desconocemos la concentración de ion hidronio, puesto que se nos da la concentración de ion hidroxilo, debemos emplear entonces la constante del agua. Y simplemente, recordando que el valor de la constante del agua es 1 por 10 elevado a la menos 14, podemos despejar la concentración de ion hidronio, puesto que el ejercicio nos entrega la concentración de ion hidroxilo. Una vez determinada la concentración de ion hidronio, simplemente procedemos a calcular el pH tal como lo hicimos en la letra A. Recuerda que cuando el valor de pH es mayor a 7, decimos que la solución es básica o alcalina. Además, la letra B se puede resolver de la manera alternativa, que es, en primer lugar, determinando el pOH. Para tal propósito, determinamos el pOH tal como lo hicimos con el pH. En este caso, simplemente pOH es el menos logaritmo de la concentración de ion hidroxilo. Una vez que determinamos el valor de la concentración de ion hidroxilo, podemos simplemente acudir o recurrir a las definiciones que vimos en clases.
Si ustedes observan, al comienzo de este desarrollo alternativo escribí pH más pOH igual a 14. Como ya determiné el valor de pOH, simplemente reemplazando en esta expresión me permite determinar el valor del pH. Ambas formas de obtener el resultado son idénticas y válidas, por lo tanto la forma en que lo empleen o lo que ustedes elijan va a ser correcta. Fíjense bien que el resultado es exactamente el mismo. En el ejemplo 2, ahora nos solicitan calcular la concentración de ion hidronio a partir del valor de pH. ¿Cómo procedemos en este caso? Tal como vimos en clase, ustedes deben recordar que nosotros calculamos o dijimos en alguna parte de la clase que la concentración de ion hidronio era igual a 10 elevado a menos el pH. Lo mismo se aplica para el pOH. Recuerda que para calcular este valor debes emplear la función que aparece en tu calculadora inversa a la función de logaritmo. Bueno, el ejemplo 3 nos pide calcular la concentración de ion hidronio a partir de una solución de ácido débil. En este caso, lo primero que debemos escribir es la ecuación balanceada de disociación de este ácido. Recuerden que los ácidos débiles se disocian parcialmente en solución y aparece una doble flecha, por lo tanto se establece un equilibrio. Fíjense bien que yo acabo de escribir el ácido en presencia de agua, ¿ya? Por lo tanto agua va a actuar como base. Y fíjense bien que se forma ion hidronio y la base conjugada del ácido cianhídrico. Recuerden que este equilibrio va a ser igual para los demás ácidos débiles, es decir, siempre se van a enfrentar contra el agua, ¿ya? Y además, para resolver este tipo de ejercicios, debemos emplear un método que se conoce como ICE. ICE es inicio, cambio, equilibrio. Y en este método lo que nosotros hacemos es generar una tabla con la distinta información que tenemos a medida que transcurre la reacción. Con la información proporcionada desde el enunciado del ejercicio, fíjense bien que me dicen que la concentración inicial del ácido es 0,1 molar. La concentración de ion hidronio en el inicio de la reacción es prácticamente 0 y la concentración de la base conjugada es 0. El cambio es un valor que desconozco, pero a medida que avanza la reacción va disminuyendo la concentración inicial del ácido y por eso asumo que el cambio en el lado de los reactivos es menos X, mientras que en esa misma proporción se forman los productos, ion hidronio y el ion ciano. En este caso ambos son X. Fíjense bien que para los cálculos no he considerado el agua, puesto que el agua, al ser un solvente en estado puro, su concentración permanece constante. Tal como he mencionado a lo largo de este ejercicio, que introdujimos un equilibrio, se expresa lo que se conoce como constante de equilibrio y en este caso, como hablamos de ácido, es la constante de acidez.
también existe la constante de basicidad y se escribe considerando los productos sobre los reactivos. Fíjense bien que en la expresión de la constante de acidez no aparece el agua, puesto que los líquidos puros, los gases y los sólidos no aparecen en las constantes de equilibrio, por lo menos en el caso de los ácidos y bases. Al reemplazar los valores que he encontrado en la tabla, simplemente puedo reescribir la constante de equilibrio en función de estas concentraciones. En general, el valor de la constante de acidez está tabulado y simplemente se busca este valor. Fíjense bien que acabo de realizar una aproximación y he dicho que el valor de X que está en el denominador es tan pequeño que tiende a 0. Ahora, esta aproximación no siempre es válida. ¿Cómo compruebo que esta aproximación sea válida? De la siguiente manera. Primero determino el valor de X. Ya que he determinado el valor de X, comprobaré que mi aproximación de eliminar la X en el denominador es válida, de la siguiente manera. Empleo el valor que encontré de X y lo divido por la concentración inicial del ácido, que es la que se me entregó en el encabezado del problema, y lo multiplico por 100. Si este porcentaje es menor al 5%, la aproximación de que X es insignificante es válida. Cuando es mayor al 5%, no puedo despreciar la X. Esto tiene un impacto en el desarrollo del ejercicio, pero en este caso, como es menor al 5%, simplemente la aproximación se puede seguir empleando. Ya veremos en otro ejercicio más adelante qué ocurre cuando el valor de X no se puede despreciar. Una vez entonces validada la aproximación, simplemente se procede a determinar la concentración, o mejor dicho, a determinar el pH. Ahora, en el caso de este ejercicio no se nos pedía el pH y simplemente este finaliza cuando se determina la concentración de ion hidrógeno, que era el mismo valor de X. Una forma para comprobar nuestros resultados es con los valores encontrados en el equilibrio, reemplazarlos en la constante, en la expresión, de la constante de acidez y ver si nos da el valor que está tabulado. Si esto coincide, significa que todo lo que nosotros hicimos está correcto, incluso la aproximación de despreciar la X del denominador. Este paso de de comprobar nuestros resultados simplemente es extra, no es necesario hacerlo en los ejercicios. Bueno, en el ejemplo 4 nos piden encontrar ahora el valor del pH en función de una solución de un ácido débil. El procedimiento es exactamente igual que el descrito en el ejemplo 3, solo que se agrega el paso extra de calcular el pH. Recuerden que debemos escribir siempre la ecuación balanceada de la disociación de este ácido débil, que es la que acabo de escribir en este instante.
También debemos escribir nuestra tablita ICE, que la usaremos a lo largo de todos los ejercicios de ácidos o bases débiles. Solo aplica para ácidos o bases débiles. Recordar que asumimos que el valor de menos X es porque se está formando, o mejor dicho, se está consumiendo ácido desde los reactivos, y el valor positivo de X porque se está formando lo mismo que se consume de reactivo en los productos. Ya recuerden que la estequiometría de esta reacción es todo 1:1. Por cada 1 mol de ácido es 1 mol de ion hidronio, y así sucesivamente. Además, lo que debemos escribir siempre, o lo que vamos a emplear siempre en este tipo de ejercicios, es nuestra expresión de la constante de acidez. Recuerden que les dije, es una constante de equilibrio, y por lo tanto simplemente se escribe de la siguiente manera: la constante de acidez es igual a la concentración del ion hidronio por la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido inicial. Perdón, sobre la concentración del ácido, ¿ya? Recuerden que en esta expresión de constante de acidez no se emplea o no se escribe la concentración del agua, porque esta es una constante. Y además, para los ejercicios que ustedes van a desarrollar, se les dará una tabla con todos los valores de constante de acidez que necesiten, y además les entregaré la ecuación química balanceada. Además, fíjense bien que nuevamente hago empleo de mi aproximación de que la X es tan pequeña que la puedo despreciar del denominador. Pero recuerden que debo corroborar que esta aproximación sea válida. En este caso, nuevamente tomo el valor de X encontrado, lo divido por la concentración inicial del ácido y lo multiplico por 100. Y en este caso, el resultado, dice que la disociación del ácido, la ionización de este es de un 4,8%. Si bien es válida la aproximación, está casi en el límite de que sea inferior a 5%. Una vez que he hecho este paso y he corroborado mi aproximación, simplemente ya sé que X es el valor de la concentración de ion hidronio, y como se me solicita calcular o determinar el pH, simplemente
reemplazo en la expresión pH es igual al menos logaritmo de la concentración de ion hidrógeno. Bueno, el ejemplo 5 ya es, a mi parecer, el ejemplo más complejo de los que hemos revisado hasta el instante. El procedimiento es más o menos similar a lo que vimos en el ejercicio 3 y 4, pero aquí la diferencia es que la aproximación de que X es pequeña o es despreciable ya no es válida. Y por lo tanto, como les dije en el ejercicio 4 me parece, o en el ejercicio 3, para resolver este ejercicio hay que realizar varios pasos más. E incluso debemos resolver una ecuación cuadrática. Nuevamente partimos escribiendo la ecuación química de la disociación del ácido, la cual debe estar balanceada, y nuevamente invocamos nuestra tabla ICE. Acto seguido también debemos escribir la expresión de la constante de acidez, que recuerden es productos o concentración de productos sobre concentración de reactivos. La concentración de los productos está multiplicada, dividida por la concentración de los reactivos, y en este caso el único reactivo es el ácido, puesto que el agua, al ser un solvente en estado puro, se considera una especie constante. Fíjense bien que he considerado resolver el ejercicio también considerando que aquí es pequeña y haciendo la
el desprecio del valor de X. Pero ahora debo comprobar si esta aproximación es correcta. Y dadas las condiciones de este ejercicio, fíjense bien, se obtiene que el valor de X, o mejor dicho, que la disociación de este ácido es del 33% y por lo tanto ya no puedo despreciar la X del denominador. Y en este sentido, debo proceder a resolver el ejercicio de otra forma. Por lo tanto, la forma de resolver este ejercicio es resolviendo una ecuación cuadrática que ustedes debieran conocer. Acá simplemente lo que hago es resolver todos los paréntesis y después igualar a cero, para poder resolver la ecuación cuadrática. Recordando la expresión que tenemos para determinar el valor de X para una ecuación cuadrática, que es la que está apareciendo en este instante, ustedes se van a encontrar con que hay dos posibles resultados o dos posibles valores de X. En general, uno de los valores de X no tiene sentido físico, que es por ejemplo el que estoy escribiendo a continuación, porque me da un valor de X negativo y no pueden existir concentraciones negativas y por lo tanto ese valor no lo considero. En cambio, considero el valor positivo que me da la solución del problema. ¿Ya? Bueno, acá está en detalle cómo se resuelve la expresión cuadrática y además he identificado quién es A, quién es B y quién es C, ya, dada la expresión que tiene. Acá está lo que señalaba de los valores de X, que ustedes obtienen 2.
ahí está, el primer valor es negativo y se desprecia ya que no tiene sentido físico. Y el segundo valor, que es positivo, es con el cual me voy a quedar. Y simplemente después, para determinar el pH de la solución, simplemente tomo este valor de X y lo llevo a la expresión de que pH es igual al menos logaritmo de la concentración de ion hidronio. Si usted quisiera corroborar sus resultados, recuerde que puede utilizar el paso anexo de reemplazar todos los valores de concentración que usted tiene o que usted determinó en el equilibrio para determinar el valor de la constante de acidez. Si esta coincide con la que está reportada, significa que su cálculo está correcto. Vamos al ejemplo 6. Encontrar la constante de equilibrio a partir del valor de pH. Bueno, ustedes ya saben que pH es igual al menos logaritmo de la concentración de ion hidronio y que para calcular la concentración de ion hidronio simplemente yo digo que la concentración de ion hidronio es 10 elevado a menos pH, ¿sí? Y nuevamente debemos escribir la expresión o la reacción química, la ecuación química mejor dicho, y también debemos emplear el cuadro ICE que hemos usado desde el ejercicio 3 hasta este. ¿Cuál es la diferencia con los ejercicios que vimos anteriormente? Primero es que se me da el valor de pH, por lo tanto ya sé una concentración, que es la concentración del ion hidronio, y que es la concentración del ion hidronio en equilibrio, y además sé la concentración inicial del ácido. Entonces, a medida que voy completando mi tabla ICE, voy a darme cuenta de que cuando escribo la concentración de ion hidronio, la del equilibrio la sé porque la obtengo del pH que se me entrega. Y además, fíjense bien, como construimos todas las tablas ICE, la concentración de ion hidronio es el valor de X. Por lo tanto, yo sé el cambio que hay, es decir, cuánto es lo que se reacciona de ácido para formar los distintos productos. Y por lo tanto, si yo reescribo mi cuadro ICE, puedo escribir completo ahora en la etapa inicial, que es la que se escribe como siempre lo vimos en otro ejemplo, el cambio, pero que en este caso es el valor del ion hidronio. Y fíjense bien que cuando escribo el cambio, estos son concentraciones, sí puedo escribir que el cambio de reactivo o la concentración es negativa porque el cambio es menos X. Entonces sí puedo colocar menos la concentración de ion hidronio, ¿ya?
Bueno, con todo lo que hemos determinado, simplemente escribo la constante de acidez y reemplazo los valores que encontré. Fíjense bien que cuando lo resuelvo, en el denominador no considero la concentración del ion hidronio porque es tan baja que prácticamente 0,1 menos 5,6 por d elevado a la menos 5 es lo mismo que 0,1. Y por lo tanto simplemente me quedo con que es la concentración del ion hidronio al cuadrado sobre la concentración inicial del ácido. ¿Sí? Y con eso entonces hemos resuelto o hemos determinado la constante de acidez de este ácido débil. Finalmente, el ejemplo 7 nos pide determinar el porcentaje de ionización de un ácido débil. Y si ustedes recuerdan, a medida que nosotros fuimos determinando nuestros ejercicios, o vimos el ejemplo 3, 4, 5 y 6, si es que no me equivoco, siempre comprobamos nuestra aproximación de que X es pequeña, con una fórmula que decía concentración de ion hidronio en el equilibrio sobre la concentración del ácido inicial por 100. Bueno, esa fórmula que no habíamos nombrado anteriormente porque simplemente yo la escribía, realmente es el porcentaje de ionización. Y por lo tanto, el ejercicio se resuelve tal como los anteriores. Nuevamente escribimos nuestra tabla ICE, planteamos todo lo que tenemos que hacer. Nuevamente podemos escribimos nuestra tabla ICE y fíjense bien que cuando yo escriba la expresión de la constante de acidez, también puedo despreciar o considerar que la X es demasiado pequeña. Fíjense bien que ahora hago el procedimiento como tal, digo que la X es muy pequeña o que la X es pequeña, no la considero y simplemente me limito a calcular el valor de X, que es realmente la concentración del ion hidronio. Algo que no dije en los demás ejemplos es que cuando ustedes determinan la concentración de ion hidronio, como las concentraciones iniciales eran molar, o sea, mol litro, los resultados de todas las concentraciones que se obtienen en este tipo de ejercicios es en la misma unidad, molar, mol sobre litro, ¿ya? Y ahora fíjense bien que estoy haciendo mi comprobación de el valor, estoy resolviendo la expresión. Había anotado el valor de la constante de acidez, recuerden que se lo entrego y está tabulado, y ahora sí, ya he determinado el valor de X, que es el valor de la concentración de ion hidronio. Y ahora voy a proceder a ver si la aproximación está correcta. Y ahora sí, ya no solamente lo escribo como antes, que colocaba la concentración del ion hidronio en el equilibrio sobre la concentración inicial, sino que ahora le llamo porcentaje de ionización. Ahora lo formalizo. Y eso es lo que escribí durante todo este rato, o durante los ejemplos anteriores. Y por lo tanto, si el valor da menos al 5%, significa que la aproximación de no considerar la X es totalmente válida. Y ustedes se van a dar cuenta que en este caso el valor o el porcentaje de ionización es de 1,4% y por lo tanto es totalmente válida la aproximación.